Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines, pichurrinas? Vamos a seguir dándole caña a lo que son los perfumes gracias a Soren Rack de la taza. Es decir, ahora vamos con Jean Lowe. Jean Lowe. Bueno, Noir. Jean Lowe Noir. Sí, no recuerdo mal. Es esa. Se supone que esto debe de parecerse a Ombre Nomad de Louis Vuitton. ¿Se parece? Sí, se parece. Aquí tengo esta Jean Lowe Noir y, a ver, ¿dónde lo estás atizando, Orgaz? Aquí. Es que se parece muchísimo. Se parece un montón. Bueno, pero un montonazo. Lo que pasa es que aquí, fijaros lo que son las cosas, vamos a tener mucho más ímpetu de alcoholes. Aquí es distinto el comportamiento que está siendo habitual dentro de la taza. Y vamos a tener un chupinazo de alcohol para darnos un trayazo así como: aquí estoy yo y vengo a demostrar quién soy y esas cosas. Pues aquí lo tenemos, cosa muy rara porque normalmente la taza trabaja fenomenal lo que es la evaporación de alcohol y sus calidades. Y aquí el alcohol sale por los cuatro costados, es una pena. Pero dentro de todo eso, el parecido es más que razonable. Más que razonable. Y estas notas sí que las tengo que leer, porque son un montonazo las que vienen declaradas. Así que vamos a ello. Lábano, sándalo, pachuli, ámbar, cedro. Tenemos madera de ámbar y también incienso en la salida. En el corazón nos han metido melón, jengibre, jazmín y nuez moscada. Para pasar a un fondo de pimienta rosa, pomelo, limón, cilantro, bergamota y menta. Todo súper raro porque además, si os dais cuenta, Dios mío de mi vida, ¿cómo es posible que en las notas declaradas venga todo como casi al revés? Porque los cítricos están en el fondo y todo lo demás está como arriba. Igual puede que sea un error, pero es lo que hay. No sé, me resulta muy extraño que esto venga declarado así. Bueno, sabe Dios la realidad de esto. Sí, efectivamente me resultaba muy raro y he vuelto a mirar páginas y viene lo mismo. No sé si es que son copia-pega. Al final me he quedado con una página web, yo no cobro un céntimo, que se llama Mundo Árabe, que son las mismas que aparecen en todos lados, ¿eh? Aquí tengo el Mundo Árabe, ahí viene el logotipo y todo. Vale, pues ahí es donde me he metido. Porque son las mismas que vienen y rezan en todos los sitios. Me resulta muy extraño, pero bueno, yo qué sé, pa' gustos colores. Si es que no puedo decir otra cosa. Bueno, muy potente en alcoholes, en la salida, se nota ya especiada y condimentada desde un principio. Seguimos teniendo esos tonos como orientales, efectivamente, pero no dejemos de pensar que Ombre Nomad tiene ese carácter y esa impronta también que es como muy arabesca. Y aquí la tenemos. Me tengo que empujar porque me hago daño en el codo. Me duele un poco, soy muy bestia. Y voy a atizarla también aquí en el secante. De todas formas, sí, es potentísima en alcoholes, de verdad, muy potente en alcoholes. Se les ha ido mucho la pinza. Yo creo que deberían de haberlo regulado muchísimo más, haber bajado esa cantidad de alcohol tan sumamente elevada, como han estado haciendo en los perfumes anteriores. Es que no entiendo por qué ahora les meten un chupinazo a esto de alcoholes. Es precisamente lo que marca mucho la diferencia. Si no tuviésemos ese chupinazo de alcoholes sería perfecto. Y ahora ya llevo, creo que 2 fragancias en los que el chupinazo de alcohol te tira un poco de espaldas y dices, pero bueno, vamos a hacer bien las cosas, que Maison Alhambra, la taza, lo hacen muy bien. No sé, me están dejando un poco así, Eurofragas me está dejando loco. Bueno, en fin, sí que sentimos esas resinas. A pesar de que vengan las notas declaradas en el fondo con los cítricos, están en la salida. O sea, esto de los cítricos en el fondo, no, porque además se nota, ya va condimentado, vuelvo a repetir, pero los cítricos se notan en la salida, no es tanto en cuanto sentirlos en la base como están siendo declarados en la mayoría de páginas web que he estado mirando, porque en las otras tampoco se mojaban mucho y daban unas trazas así por encima, pero sin entrar en notas de salida, corazón y fondo, pero en el resto todo es así. No sé,
tengo dudas razonables, pero bueno, que a mí me da exactamente igual porque la nota de salida es cítrica, se nota cítrica, pero ya digo que está condimentada, especiada, está el ládano, se siente el ládano a tutiplén y es un fiel reflejo de lo que es Ombré Nomad. Por lo cual, si no os apetece gastaros la soberana pasta que cuesta Ombré Nomad, efectivamente tenemos esta, que al final se me van los nombres, por el amor de Dios Cristo bendito, esta Noir de Maison Alhambra, Jean Low Noir, que es muy clavadica, excesivamente clavadica, muy parecida, no en el tratamiento de alcoholes, pero sí en todo lo demás. Esta fragancia, volvemos a las mismas, pues puede superar, a mí en lo personal siempre me llegan, estoy muy devaneándome entre 9 horas 10, que es una pasada porque además pensar que yo no alargo tanto mi higiene corporal, yo como mucho en 8 horas ya estoy más que duchado, no aguanto normalmente 10 horas, no, porque me meto en la ducha antes. Pero que esto rinde fenomenal. Lo noto realmente en la ropa. En la ropa, y cuando aplico en los secantes, cuando estoy haciendo el testeo de la semana, es donde digo, o hasta incluso cuando llego al estudio, que es donde las vaporizo, porque es donde las recibo, digo, ostras, todavía se huele desde ayer. Y esto pasa. O sea, que no tengáis ningún tipo de miedo porque aguanta muy bien. Es una potencia moderada alta. Moderada alta. Y no es muy invasiva. Me gusta mucho para invierno. En verano, chimpún. Y en primavera, no. Si es frío, perfecto. Si tenemos frío, bien. Me da igual si es primavera, verano, otoño, invierno, pero es frío. Con lo cual ya estoy reduciéndole esa versatilidad. Pero por lo demás, todo muy bien. Si es que además me da la sensación de que estoy repitiendo... Porque claro, Ombré Nomad la tengo en colección y me da la sensación de que estoy repitiendo la reseña de la fragancia. Pero es que es muy parecida, muy parecida, muy parecida. De verdad, vais a hacer un ahorro de pastuqui, pero muy potente, ¿eh? O sea, podéis estar tranquilos y felices porque vais a sacarle muchísimo rendimiento a esta fragancia. La vais a poder utilizar y sobre todo ahora en España, que nos ya supuestamente está entrando el invierno, bueno, directamente sería el otoño, pero da igual, ya digo yo que hoy domingo hace un calor que te mueres, 30 grados y esto es absolutamente insoportable. De hecho estoy grabando con la ventana abierta y estoy parando cada 2x3, pero no porque me equivoque, algunas veces sí, pero estoy parando para secarme el sudor porque esto es brutal. Dicho esto, invierno, frío, me gusta para los novios. ¿Vais a tener lagos? Sí, porque yo la he tenido con Ombré Nomad y con esta, pues la verdad es que tampoco me la he puesto mucho. No nos vamos a engañar, la he estado probando, testando durante 2 días, que es normalmente lo que voy haciendo con las fragancias. Las testo 2 días, no necesito tampoco más tiempo. Voy probándolas, viendo cómo evolucionan y a partir de ahí ya tengo el trabajo hecho para poder hacer la reseña, la crítica del perfume y presentárosla. Pero por eso digo que muy bien. Invierno 100% y persiste, es muy persistente, tiene mucha persistencia en el ambiente, donde entréis se os va a oler, vais a dar el do de pecho y por eso digo precisamente que a pesar de ser una fragancia que es moderada, se sigue, tiene persistencia. Cuando entréis a un sitio se va a notar que entráis y cuando os vais, que esto también es un poco peligroso, os siguen oliendo. Entonces, dependiendo, para entrevistas de trabajo no la recomendaría porque está un poco por encima de lo que a mí me gusta para una entrevista de trabajo. Cuando entras a una entrevista de trabajo, tú no puedes entrar a una oficina, a una habitación, dejando tu impronta, todo tu olor impregnado por todos lados, porque te genera rechazo. Entonces, para entrevistas, cero. Ya lo que sería vida cotidiana, trabajo, etcétera, etcétera, bien, no hay problema, que se fastidien y que bailen con y sobre todo si te han hecho contrato indefinido, aunque ahora no sirve de nada porque te ponen en la calle en 0, pero bueno, que da igual. Pero para entrevistas, no, No me seáis bestias. Las habitaciones que huelan durante cierto tiempo el que estéis. Y luego después si os vais y huele un poco, no pasa nada, pero que huela un poco. No que se quede ahí machacando al personal. Los novios, perfecto. Las novias ni se os ocurra, no lo veo una fragancia de chica. Y por lo demás, vamos a analizar un poco lo que serían las notas de salida, corazón y fondo. Toques de incienso sutil, toques de maderas perfecto. Está seca, es una fragancia que es seca y elegantona, pero también tengo que decir que acompaña muchas flores dentro de la composición. A pesar de que no todo esté dicho ni descrito, las flores marcan tienen un protagonismo especial.
Jazmín, rosa, posiblemente estoy seguro de que han metido también peonía en la composición, porque además sale, no lo pueden evitar. El jazmín está muy bien trabajado en Noir. El Noir está trabajado perfecto, es muy muy bonito, por eso digo que las flores, sobre todo en la zona media, es donde sentimos que la fragancia se vuelve mucho más amable. La salida tiene demasiado punch, en alcoholes sobre todo, seguimos teniendo ya ese tono ahí como de resinas, efectivamente, por el ládano, cierto chisporroteo también de jengibre, pero realmente, y los cítricos, porque se notan cítricos, a pesar de que vienen declarados en el fondo, se notan cítricos, lo he dicho antes, pero creo que es una fragancia muy bonita también, y sobre todo, vamos, es que rinde un homenaje excesivo a Ombre Nomad, no se puede evitar, pero por lo demás todo perfecto, se ambara ligeramente, se vuelve gustosa. Entraría también luego ya, una vez que pasa de la séptima hora, se vuelve mucho más sutil, es más amable, no es tan indomable y salvaje como al principio, y se volvería efectivamente una fragancia completamente cómoda y fácil de llevar. Que de hecho siempre lo es, ojo, cuidado. Melón, jengibre, nuez moscada declarados en el corazón. El melón, la nota frutal, no la noto tanto, de verdad. No tengo ese ímpetu de melón. Para nada, lo siento, es más un compendio de maderas junto con las flores, resinas, ámbar, pachuli, que no ese compendio de melón. La fruta evidentemente estará para acompañar toda la composición, para dar más empaque, un tono más meloso, pero yo personalmente no se lo saco mucho. Aldehídos muy bien medidos, pero además también ojo cuidado porque los aldehídos llevan trampa, porque los aldehídos en su mayoría, entre comillas, dan olor floral, con lo cual siguen dándole sustento a lo que he comentado antes, esa posible peonía, el jazmín declarado, junto con rosa. Por eso digo que las flores juegan un papel muy importante y además, cuidado, porque también tengo que decir que son unos aldehídos que no pican en nariz. No tenéis esa sensación de estar echándos un Chanel, una fragancia que va muy cargada de aldehídos y que sentís picor en la nariz, hasta incluso que podría ser un sustituto de una pimienta por aquello de que te hace una irritación nasal y tal. No, aquí estamos en otras cosas. Está muy bien ejecutada, pero que muy bien ejecutada. El único pero que le encuentro, ya lo he dicho al principio, son los alcoholes, y me he callado un taco porque iba a decir un taco. Las salidas no pueden ser tan sumamente alcohólicas para presuntamente engañar al personal. Debemos de ser mucho más honestos y estamos buscando un punch inicial que te pegue auténticamente un castañazo en la cara para decir, Dios mío, qué bestia parda, cuando en realidad no es tampoco ni tan bestia parda, porque además Ombre Nomad no es una bestia parda, es un amor, huele fenomenal, exactamente igual que esta. ¡Claro! Que no os compliquéis la vida, de verdad, lo digo en serio. Pero tenéis que pasar ese trámite corto de evaporación de alcoholes, que no dura más de 2 minutos, que no es una exageración ni nada de eso, que además es que lo atomizáis. Lo que pasa es que, claro, uno ya tiene el olfato hecho a todas estas cosas y dices, jolín, de verdad, Mason Alhambra, la tafa, que lo has estado haciendo fenomenal hasta la fecha con el tema de los alcoholes, que no se te ha ido ni esto en alcoholes, y ahora, chiquitín mío, me estás metiendo un trayazo de alcoholes que no me dejas, vamos, que me dejas con el culo torcido, hijo mío. Bueno, en fin, yo creo que ya está todo dicho, señores míos, señoras mías. Si no os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo, y luego, si os ha encantado, recordad, por favor, activar las campanas, suscribiros y darle al like y escribir mogollón de comentarios, que estáis de un perezoso, que es que no hay forma de aguantaros, es que no escribís un comentario ni para atrás, por favor, ¿pero esto qué es? Ya os contestaré yo cuando pueda, que normalmente si puedo voy contestándolo casi todo, cuando me veo muy agobiado, imposible, pero ya sabéis que está ahí el Orgaz siempre dando el do de pecho, siempre agradecido, señores míos, señoras mías. Auf Wiedersehen, mein Herr.